sintonía a través de 90.1. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, mañana fría todavía la que tenemos aquí en la ciudad de Cuenca. Recién hace pocos instantes ha dejado de llover aquí en nuestra ciudad. Hemos estado con lluvias toda la madrugada, toda la noche aquí en la ciudad de Cuenca. Ojalá ya escampe el día de hoy y tengamos un clima mucho más abrigado para nuestra ciudad y nuestra región. Vamos a un contacto nacional. Nos acompaña el matemático Bolívar Loján. Es un gusto tenerlo aquí, Bolívar, en nuestro medio de comunicación, para hablar de algunos temas que van en relación a los procesos de elecciones que se dan en el país. ¿Qué es lo que pasa con el manejo de la información, toda la data que tiene, los resultados electorales que se pronuncian por parte del Consejo Nacional Electoral? Usted ha venido haciendo un seguimiento muy amplio, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, de qué es lo que está pasando en el conteo de los votos, el levantamiento de las actas, el seguimiento de las mismas. Al respecto, sobre el análisis de este último proceso electoral del pasado domingo 9 de este mes de febrero, Bolívar, ¿qué es lo que han podido observar ustedes como colectivo, incluso Defiende tu Voto, que han venido dando seguimiento a los procesos electorales? Buenos días y bienvenido a la W. Muy buenos días, estimado Rubén y oyentes. Para concretar, en el caso, por ejemplo, de Azuay, hay unas 1.900 actas en total, juntas receptoras del voto en total. De esas 1.900 juntas, hay aproximadamente 34%, escúchese bien, 34% con, llamémoslo, diferencias numéricas entre distintos elementos que componen un acta. Por ejemplo, va a haber diferencias entre sufragantes dentro de la misma junta para las distintas dignidades. Por ejemplo, en una junta llegaron 100 personas a votar para presidente y aparece que hay 90 para asambleístas, pero si es la misma cantidad de sufragantes, es la misma cantidad de firmas. Esa sería una falla. En Azuay también hay muchas actas que tienen más votos que votantes y también hay muchas actas que tienen menos votos que votantes. Y eso es un problema que se repite a nivel nacional, no solamente ahora, sino cuando nosotros tuvimos ya acceso. El CNE tiene un repositorio de data que no es el que usted ve en la página oficial, en la página normal de resultados, porque lo que está en la página de resultados es algo fácil, digamos, digerible para el ciudadano común. Nosotros manejamos como colectivo, y lo vamos a aclarar, una plataforma que se llama Azure, con Z, Azure, que es de Microsoft, que el CNE alquila a Microsoft, y ahí sube toda la data. Le voy a poner un solo ejemplo. Hay 16 candidatos para presidente, son 40.000 juntas, significa que hay 640.000 registros que el CNE sube cada 5 minutos y que nosotros debemos tener la capacidad para manejar ese volumen de energía. El Azure, que es el repositorio oficial, me he dado cuenta, no lo manejan los periodistas que tienen acceso, no lo manejan las organizaciones políticas, no lo manejan los observadores de la MOE, no lo manejan los observadores de la OEA. Entonces solamente se limitan a unos discursos simples. Hay un documento fundamental e importante que se llama Acta, Padrón Electoral. Tiene un nombre confuso, pero bueno, ¿cuál es el contenido de esa Acta, Padrón Electoral? Es simplemente una hoja que tiene la cantidad de personas que asistieron a votar a una junta receptora. Eso se llama Acta, Padrón Electoral, que no es el padrón electoral donde uno firma. Esa acta, padrón electoral, es simplemente la carátula de ese libro donde uno firma. Y ahí viene una denuncia grave. Nunca el CNE ha publicado esa acta. Por tanto, no podemos nosotros decir exactamente si hubo o no un fraude, porque no tenemos el elemento comparador. No podemos comparar la cantidad de votos contra la cantidad de sufragantes. Cuando le hablé hace un rato de cantidad de sufragantes, es lo que ellos ponen en el acta. Eso es otra cosa, para que quede bien claro. Entonces, se generan actas de resultados en las juntas receptoras del voto.
Eso sería lo que llamamos el acta original que la mayoría ve y que la mayoría de las organizaciones políticas van y le toman una foto como control electoral. Tenemos otras actas que son generadas en las juntas de recuento, en cada delegación provincial. Se llaman juntas de recuento y están conformadas por norma y la norma se llama SETPAR, SETPAR. Por norma, esas juntas solamente están conformadas por personal de nómina del CNE. Y ahí cambian los votos y cambian los votantes. Tenemos las actas. No hay ningún problema de ninguna manera. Entonces, ¿cómo detectar? Nosotros analizamos simplemente los resultados entre acta y sufragantes y versus pseudo sufragantes o cantidad de pseudo. Y como el CNE se niega a entregar esas actas donde consta la cantidad de sufragantes, el día viernes pasado estuvimos en una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral con el juez Ortega. Bueno, y me imagino que él dictaminará, porque no está la sentencia, que nos entreguen ese elemento fundamental para un control electoral. Bolívar, le he escuchado con mucha atención. A ver, en palabras simples, lo que pasa es que usted es un técnico en esto, claro que ha sido muy didáctico en la explicación que nos acaba de dar. Quizás muchas de las personas no conocemos lo que usted acaba de mencionar porque realmente usted ha hecho un control minucioso y de hecho ha hecho un análisis bastante minucioso. Usted dice, por ejemplo, hay actas con más votos que los votantes. Suponiendo que en una junta receptora del voto hay 100, resulta de que el rato de contar los votos, voy a poner un ejemplo, hay 120. ¿Cómo puede haber 120 si es que están 100? O hay menos, como usted dice, si de 100 resulta que se reportan que han votado 70 o hay 70 votos. ¿Cómo es que no conjuntan? Las cosas son 1 más 1 es igual a 2 y punto, no hay más. No puede Para haber. usted y yo, Claro. para usted y yo. Pero 1 más 1 no es igual a 2 en el CNE. Entonces le explico. El CNE permite que el día de las elecciones se empadronen a 4 personas manualmente, sin control. Por ahí tenemos 4 votos, 4 votos de más. Además, el artículo 125 del Código de la Democracia prohíbe que hayan más votos que votantes. Captura eso, ¿no? Prohíbe. Pero por la norma SETPAR, permite 1% de votos más. ¿Me entendió eso? Entonces, Sí, pero receptora, ¿cómo puede una norma decir y permitir más votos de lo normal? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir normalmente una cosa de estas, Bolívar? O sea, si hay usted me 40,000 ciudadanos que estamos empadronados, no puede haber más de 40,000 ni el 1% más de ese número de votos. Señor Rubén, usted me está preguntando una pregunta muy precisa, ¿verdad? Y yo le debo responder de una manera precisa. Eso está en el SETPAR. El SETPAR permite que haya 1% de votos por encima. Eso se refiere que una junta receptora de 300 sufragantes pueden haber 3 votos más, sin problema. Más 4 que yo le comento que se pueden para que voten los militares y los policías. Pero eso no tiene control. Estamos hablando de 7 votos por junta receptora. Entonces, si tenemos 40,000 juntas, ahí estamos hablando de 280,000 votos, ¿verdad? Muy sencillo. Pero la diferencia entre Luisa y el señor Daniel es de ¿cuánto? 20,000 votos. Y antes se permitía anexar manualmente a 16 personas en tiempo de Lenin. Y en tiempo de Lazo fueron 8. Y ahora son 4. Entiendo que a veces me toca hablar con un lenguaje técnico, por eso que yo prefiero que usted me haga cualquier pregunta que se la respondo enseguida, cualquier duda con todo gusto y cariño. Ahora, Bolívar, usted dice nosotros hemos determinado. No es un problema que ustedes han determinado solo de este último proceso electoral. Son varios procesos. La pregunta es, ¿qué pasa con las autoridades? Porque hemos visto que han llenado de denuncias ustedes. Mire, me preocupa solamente en el tema puntual de la provincia de La Suay, hablando en casa propia aquí, el 34
90% de las actas, de las que tenemos aquí, de las 1.900 juntas receptoras del voto. Es un número y un porcentaje altísimo. Hay diferencias numéricas, dice usted. La vez pasada, en la última elección, en la consulta, fueron 17%. Y ahora hemos aumentado 34%. Entendiendo que cuando yo digo que hay problemas en cada junta, significa que, por ejemplo, la cantidad de votantes o la suma de votos no coincide con la cantidad de sufragantes. Ese es un problema. La cantidad de sufragantes para una dignidad es diferente a la cantidad de sufragantes de la otra dignidad, otro problema. Y cuando usted dice que no han cumplido las autoridades, estoy de acuerdo con usted. No son solamente las autoridades electorales, sino también la función judicial. En agosto del año pasado, nosotros entregamos una denuncia de 3.074 juntas con problema, un listado que se lo entregamos al CNE, a la Contraloría y a la Fiscalía, donde hay diferencias, señor Rubén, de 300 votos entre votos y votantes de 300 sufragantes dentro de la misma junta receptora. Quiero decir con esto que fueron a votar 116 personas. Aparecieron en las actas como si hubiesen votado 47. Y hay un error ahí, ¿verdad? Y en el recuento aparecieron 300 votos para presidente y 0 para asambleístas. Que 300 es un número, es una exageración. En este proceso del 9, que ya llevamos detallado, como por ejemplo la provincia de La Suay, conseguimos diferencias entre 12 y 14 sufragantes dentro de la misma junta por dignidad. Si son 12 por 40.000 juntas, son 480.000 votos. Y el CNE se niega y se niega y se niega y se niega a publicar esa acta donde está la cantidad de sufragantes. ¿Qué le parece? No la publica, nunca la ha publicado, no la quiere publicar. ¿Y sabe qué me dice la señora Yoconda, jefa del departamento jurídico del CNE? Que no pueden publicar esa acta que tiene un número más la firma del presidente y secretario de la Junta Receptora, porque eso es información personalísima. Sin embargo, las mismas personas firman los millones de actas que se generan o se generaron hace una semana. ¿Cómo lo ve usted? Es el simple problema. Bolívar, acláreme esta otra parte también. Una junta receptora del voto. Pongamos el ejemplo clarísimo. Se reúne la junta, termina el proceso electoral, 5 de la tarde. Para no ampliar mucho, solamente cogen y ven a los candidatos a la presidencia de la República. Definen la cantidad de votos para el uno, para el otro, hacen y levantan el acta. El problema nace del levantamiento del acta de estos miembros de la Junta Receptora del Voto, o sea, que cuentan mal, que anotan mal, o el problema se da en el sistema Bolívar. El problema se da más en las juntas de recuento que se hacen en las delegaciones del CNE, con personal del CNE, donde cambian la cantidad de sufragantes y también cambia la cantidad de votos. Sin embargo, sí hay problemas que se han generado en el acta, llamémosla, en la junta principal. Sí hay problemas, no lo vamos a negar. Pero esos problemas los debe resolver ahora la Junta de Recuento cuando el sistema detecta que hay una irregularidad, ¿verdad? Cuando detecta que hay una irregularidad, entonces el sistema ordena hacer el recuento. Entonces, supongamos que fueron a votar, como usted me dice, 300 personas. Y en la Junta de Recuento aparecieron 280 papeletas. O sea, hay menos papeletas que sufragantes que son 3. ¿Sabe qué hace la Junta Receptora la Junta Recontadora? Quita 300 sufragantes, que son los que están y que fueron, y pone 280. Ese es el procedimiento que define el set-par del CNE. Dice, quita el 300 y ponga 280. Y si hay 0 votos o 0 papeletas por casualidad, ¿qué es lo que pasa? Le pone 0 sufragantes, aunque hayan habido 300 sufragantes.
Eso lo hace la Junta Recontadora del CNE conformada por miembros de nómina del CNE solamente. A mí me parece que a usted le parece muy grave. No, no, me parece gravísimo, Bolívar. O sea, estoy asombrado escuchándole a usted y leí algunas publicaciones suyas y me di el trabajo en estos últimos días y decía, tengo que entrevistarle a Bolívar porque él es el que conoce. Me quedaban un montón de inquietudes y me puse a buscar su número y a buscar algunos contactos que me ayuden con su número telefónico hasta que por fin lo tenemos en este espacio informativo, porque las denuncias que usted hace y que las publica, claro, a cualquiera le dejan anonadado porque no entienden cómo se producen este tipo de problemas y cómo se dan. Por ejemplo, voy a poner otra situación de manifiesto. ¿Qué pasa con el control electoral que deberían hacer, por ejemplo, los partidos políticos, que deberían tener un control electoral básico, que no es ninguna cosa del otro mundo? Desarrollar una aplicación que tomen una fotografía del acta. Y usted sabe que es paralelo y usted puede tener y ver ahí fácilmente las inconsistencias que usted está acabando de mencionarlas. No es así, señor Rubén, y me va a perdonar, lo voy a aclarar. Mucha gente piensa que el control electoral es solamente, no estoy diciendo que no sirva, es solamente tomarle una foto en la junta receptora del voto. Ok, le toman la foto. Nosotros nunca hemos conseguido una diferencia entre la foto y lo que publique el CNE. Escúchese bien, nunca. Nunca hemos conseguido una diferencia entre la foto y lo que publique el CNE. Y dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se toma la foto, el CNE sube y se compara. Pero resulta que esa validación que se hace solamente justifica un error, porque si habían 7 votos de más, con que aparezca en la página web, la gente dice, oh, wow, está bien. O sea, no hay más nada. El control electoral no se ha hecho nunca en Ecuador. Se lo voy a explicar. El primer elemento para hacer control electoral es el acta que sale de la junta receptora del voto, que usted me está comentando, y que le toman una foto. Ahí estamos claros. Pero que ahí nunca ha habido un error. Perfecto. El segundo elemento para hacer control electoral es el acta de recuento que se hace en las juntas provinciales electorales que funcionan dentro de las delegaciones. Ojo, ninguna organización tiene una foto. Escúcheme bien. Ninguna organización tiene una foto de esas actas. Ninguna organización está presente en los recuentos. Creo que es más, creo que ni saben. Ese es el segundo elemento para un control electoral. Y el tercer elemento para un control electoral es tener el acta de sufragantes, la que le estoy comentando, donde está la cantidad de sufragantes. Y las organizaciones ni siquiera sabían que eso existía. Ni siquiera sabía que se tenía que comparar la cantidad de votos contra ese dato. Nunca lo han reclamado, jamás han hecho un reclamo, jamás han hecho una impugnación con respecto a esa diferencia, jamás han ido al TSE. Pero ya hablan de control electoral, por supuesto. Viene una persona, cobra $2 millones por un control electoral, el personaje ganó, de A o B manera ganó y dice que ganó fue por el control electoral. Falso, ganó porque tenía que ganar. Entonces, el control electoral se compone de 3 elementos y le damos el siguiente peso nosotros dentro del colectivo Defiende tu Voto. Al acta de sufragante le damos un peso de 50% dentro del control electoral. Al acta que se genera en la Junta Receptora del Voto le damos 25%. Y al acta que se genera dentro en los recuentos dentro de las organizaciones le damos el 25%, total 100%. En este momento están haciendo control electoral solamente con el 25% del benchmarking de una auditoría. Y eso no se puede llamar control electoral. Además, le puedo decir algo, lo que pasó en el Guayas, que usted vio del señor Pita en el 2023, creo que fue en febrero, ¿verdad? Cuando descubrió. Eso mismo se hizo una consulta en Loja. Falsificaron un acta. Y yo tengo el acta, tengo la certificación de talento humano de Loja de que quienes hicieron eso, quienes firmaron, son empleados del CNE de Loja. Y el CNE de Loja se negó a entregarme esa información, que yo la conseguí a través de un, insisto, de la consejera Elena Nájera. Pero eso como que la gente como que no lo sabe, o como que no le interesa, o como que le dañamos el negocio de control electoral.
O sea, el control electoral que cueste 1 millón es una locura. Eso no es tanto. Basta con tener una pequeña muestra en la junta receptoras del voto, porque ahí no hay problema. Siempre se publica lo que se genera. Y si se hizo mal el acta, bueno, dice, "Ay, está igualita, está bien, está Pepa, está hermosa, aquí no hay nada". Esa es la razón, el corazón de justamente un control electoral. Pero nosotros estamos funcionando en colectivo Defiende tu Voto desde el 2023, desde 2023. Nunca nos ha contactado una organización política. Y a los que llegan ahí a veces como de tercerizadores o de gitanos, nunca tienen idea de lo que estamos hablando, porque se supone que yo lo entiendo a usted y a la audiencia, y a veces me culpo que podría usar elementos muy, muy duros o muy difíciles de entender, pero ¿quiénes hacen el control electoral? ¿Quiénes deben ser, señor Rubén? Los expertos, los que hablan de tú a tú, y no lo hay. Entonces, estamos en desventaja. Quizá a veces sea mejor como abandonar esto, pero yo no vine aquí a abandonar esto. Vine a luchar justamente por esto, porque tengo una formación venezolana que la traje. Yo soy lojano, pero me formé en Venezuela, me fui de muy pequeño para allá y regresé ya con un poco de años encima. Y tengo una deuda social, amigo Rubén, y tengo que decir, y tengo una norma sumamente importante, una impronta en mi vida. Nunca hablo sin un documento. Mi obligación es hablar con un documento. Porque como dijo el presidente, sí, el presidente Noboa dijo, si no ya me hubiesen sacado la madre. Y eso es sumamente difícil en estas cuestiones. Entonces, lo primero que estamos recomendando al CNE es que publique el acta de sufragante. Quizá usted vio una entrevista que le hizo el señor Vera al señor Pita el sábado antes de las elecciones, y él reconoció que Bolívar Loján tenía razón. No, no le escucho. No. Sí, yo sí vi la entrevista que usted me decía y me mencionaba, efectivamente, en donde él reconocía que hay problemas y lo que usted está acabando de decir, o sea, la denuncia que usted nos acaba de decir de las inconsistencias, que si hay todas estas actas debería dar, o sea, 1 más 1 es igual a 2 y así debería ser, pero él reconocía que no hay eso, que no hay eso es lo que decía el señor Pita. Él dijo que es una debilidad, palabra muy débil para definir una posibilidad, porque yo nunca he dicho, señor Rubén, que ha habido fraude, porque no tengo el elemento para comprobarlo, que es la cantidad de sufragantes. Lo que siempre he dicho es que el sistema del CNE está hecho para el mega fraude. Quiero que me entienda. No es posible auditar ese coso. No hay diseño dentro de la... Cuando yo le digo a usted que la norma CEDPAR permite tener más votos que votantes, en contra del artículo 125 del Código de la Democracia, estoy diciendo algo sumamente grave, pero que ninguna organización lo ha impugnado. Eso es control electoral, pero no hay. Entonces ellos dicen, bueno, no importa cuántos fueron a votar, hay 300 sufragantes en teoría, el voto de mi presidente más el otro suma 300, está bien. A ellos no les importa que el dato correcto sea 300, sea 200, sea 50. Y además el control electoral debe ser una cuestión íntegra, no integral, en el sentido de que también se debe hablar de asambleístas andinos, asambleístas parlamentarios por circunscripción del exterior y provinciales. No se hace. Es triste lo que estoy diciendo, pero debo decirlo. Y además hay un profundo silencio de la academia. Bolívar, en concreto, lo que debería y lo que usted está mencionando, así lo debo entender y usted me corregirá si entendí bien o de pronto estoy interpretando mal lo que le voy a comentar. Quiere decir que el Consejo Nacional Electoral, en la última elección, por ejemplo, si fuimos 12 millones de ecuatorianos, para dar en términos redondos, eso debería decir, hubieron 12 millones. El tema es que el Consejo Nacional Electoral no dice cuántos fuimos a sufragar. Perfecto. Eso es todo. Eso es todo. Así de simple. Y esas actas, donde está esa cantidad que usted refiere, las dejan escondidas en unos galpones, en una caja de cartón. El dato de ausentismo o el dato de sufragantes en el CNE es un dato, llamémoslo, que no se corresponde con la realidad. En muchísimos casos. No hay otra cosa. Así mismo es.
Usted acaba de resumirlo en una... No hay ese dato, no existe. Y si comparamos el sistema electoral informático ecuatoriano con el sistema informático venezolano, me refiero al sistema informático, no a los CNE, el sistema informático de Venezuela es uno de los mejores sistemas del mundo. No hay diferencia de sufragantes. Se publica la cantidad de sufragantes. La cantidad de nulos es 0,00,1. Todo está cuadrado. Todo tiene firma electrónica. Pero el CNE de allá no reconoce los resultados. Es otro cantar. Que quede bien claro. Aquí, en cambio, publicamos los resultados, cosa que de alguna manera ha mejorado la presentación de resultados del CNE en esta elección. Y lo felicito. Pero muy bonita la instalación, pero la luz no prende. Y eso no me sirve. Entonces, tomando lo que usted me dice, el CNE nunca ha publicado la cantidad de sufragantes totales. Nunca. Escuche bien, nunca. Qué fuerte que lo digo, ¿verdad? Porque me da dolor. Porque además, cuando yo voy a entrar a una junta de recuento aquí en Loja, me colocan el ejército y no me dejan pasar. Pero como yo no trabajo con las actas que sacan ellos, yo trabajo con la data que me da el mismo CNE, que es la de la SURE, y que no se han atrevido a negarme el acceso. Yo tengo en este momento absolutamente todas las datas, todas las actas del sistema del 9 de febrero, todas, que son aproximadamente 1 millón de actas, todas. Y puedo revisar donde hubo recuento. Ojo, en Ecuador se hicieron en estas elecciones del 9 de febrero 10.000 recuentos, 10.000, que puede ser de 10.000 juntas, o puede ser la cuarta parte de juntas, 2.500, o sea que por lo menos 2.500 se recontaron en las juntas provinciales, y como máximo 10.000. ¿Qué le parece a usted, amigo Rubén? Me deja preocupado, y mucho más todavía que los partidos políticos ni siquiera paren bola a todo un trabajo, a toda una data, a toda una investigación, porque usted está dando una investigación comprobada, o sea, directamente de los hechos, de la data, de la información, del procesamiento de este programa que usted llama Azure, que es de Microsoft. O sea, los datos están ahí. O sea, no hay invento de lo que estamos hablando. No, en absoluto. En absoluto. Yo debo ser responsable, señor. No puedo hablar si no tengo la... Yo le voy a publicar ahora, que publiqué solamente un adelanto de Azuay, yo le voy a publicar el 34% de actas que tiene. Ahorita se las publico en un PDF. Es un archivo grandísimo, pero la gente que lo baje o puedo hacer o lo puedo hacer en Excel, porque lo exporto de mi base de datos. Es una cuestión bastante simple que se puede hacer, pero no hay conocimiento. Todo esto que yo estoy denunciando y todas las propuestas para que esto se arregle, porque lo que nosotros como colectivo Defiende tu Voto buscamos que el sistema sea transparente. A mí no me importa quién gane, en absoluto. Cualquiera que gane, arrimaré el hombro desde la acera de enfrente. Todo lo que yo estoy denunciando y toda la propuesta de mejora lo tengo en un artículo científico de 34 páginas que está en revisión en este momento y que será una sorpresa cuando lo publique. No tanto por el contenido, sino que por quién lo va a publicar. Eso sí es sumamente interesante, porque yo tengo que aportar. Estoy en obligación no de hablar solamente, estoy en obligación de aportar, señalar, porque es una cuestión fundamental e importante, amigo Rubén, la experticia del ser humano. Yo tengo una deuda social. Aunque me fui de Ecuador, con el título de bachiller solamente, que no me lo hicieron válido en Venezuela y tuve que terminarlo, ¿verdad? Yo agradezco los 18 años que estuve en Ecuador antes de irme, porque me formé como hombre, como lector, como cerrero, como cimarrón, como hombre que tiene que manejar el objetivo. Y me fui a Venezuela y aporté. Ahora yo trato de hacer, porque lo que yo veo en mi patria querida originaria de Ecuador, lo que yo veo que está pasando es lo mismo que yo viví y pasé. Señor Robert, una cuestión más. Yo soy socialista, practicante, no soy pseudo socialista ladrón, que quede bien claro. Porque nadie, y tengo coincidencias con la socialdemocracia, con el socialismo, con los demócratas cristianos, y sé por quién debo votar.
pero sé diferenciar entre quien quiere destruir una patria o ya destruyeron mi segunda patria, que es Venezuela. Ese es el punto fundamental. Y sí, me preguntan, ¿y tienes miedo? Bueno, quizá algo de temor. Por eso tengo la obligación de presentarme. Primero, aceptar cualquier tipo de entrevista, de cualquier lado político. Usted me contactó, yo con todo gusto y cariño. Quizá demoré en contestar el teléfono porque a mí me llaman 100 veces y no se identifica. Entonces, cuando me llamó usted, le puse una música a ver si hablaban y me dijo, mire, hola, sí, hola, ¿qué tal? Entonces me doy cuenta que puedo hablar. Y eso es fundamental porque uno tiene que tomar sus precauciones. Pero me siento feliz en Loja. Yo fui el veedor en Azuay del voto electrónico por allá por el 2014. Usted recuerda cuando Juan Pablo Pozo era presidente o vicepresidente. Estaba ahí un señor Toyo Maldonado, que ahora trabaja en el CNE principal. Yo fui el veedor. Y para aprender métodos me fui con mi propia xicra, mi propio cucayo, mis propios reales, mi propia chauchera a Salta, en Argentina, donde se hizo por primera vez ese evento y aprendí y vine para acá. Y de ahí mi poncho rojo, porque mi poncho rojo que usted me ha visto, que no sé por qué no me lo puse, es la bandera de la provincia de Salta, en Argentina, donde están los chalchaderos. Así lo vimos. Me ha dado gusto de entrevistarlo, Bolívar. Creo que ojalá me mande esa información también para revisar. Me preocupa el tema de Azuay. Ojalá y espero como compromiso con usted que nos mande esa data también para revisar. Y creo que esto nos abrirá nuevos espacios, más que nada para hacer conocer a la gente. Y exigir las cosas en la vida tienen que ser absolutamente transparentes. Y como decía hace un momento como ejemplo, 1 más 1 es igual a 2 y no hay 3, ni 4, ni 5. Y punto. Así tiene que ser de transparente las cosas. Abrimos, Rubén, un chiste. 1 más 1 es 2 en álgebra real, la que manejamos todos los días. Se nos fue la señal. Lamentablemente se nos fue. Bueno, estábamos hablando con Bolívar. Nos despedimos de esta entrevista. Lamentablemente se nos cortó.